Durante el viernes de la semana pasada tuvimos el dato de NFP o nóminas no agrícolas de Estados Unidos, el cual salió algo mixto. Mientras que se crearon menos empleos de lo que se esperaba, la tasa de desempleo bajó del 4,1% al 4% y los salarios por hora subieron más de lo que se esperaba. Se esperaba un aumento del 0,3%, pero el aumento fue del 0,5% y eso ocasionó alta volatilidad en los mercados, tanto en el índice del dólar como en las acciones estadounidenses. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Se esperaba que la economía estadounidense hubiese creado 169,000 nuevos empleos durante el mes de enero, pero la lectura actual salió en 143,000 nuevos empleos. La tasa de desempleo bajó y los salarios por hora subieron más de lo que se esperaba. Tan solo ese dato ocasionó que el índice del dólar se fortaleciera un poco. Sin embargo, el índice del dólar se mantiene por debajo del 1,0800, el cual está actuando como una resistencia. Las acciones en Estados Unidos retrocedieron a la baja durante el viernes y en términos generales durante toda la semana estuvieron muy indecisas. Las acciones se debilitan debido a que aumentan las probabilidades de que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés altos durante más tiempo, ya que en cierto modo el sector laboral estadounidense también se mantiene bastante fuerte. Este fue otro caso de cuando las noticias salen buenas para la economía, pero afectan negativamente a los mercados, precisamente porque apoyaría a la Reserva Federal para que mantenga los tipos de interés altos. De hecho, se cree que la Reserva Federal no baje los tipos de interés hasta junio. Sobre el gráfico diario del Dow Jones, vemos como el Dow Jones retrocedió a la baja durante finales de la semana pasada. Se mantiene en esta zona de congestión entre los 44,000 puntos y los máximos históricos alrededor de los 45,100 puntos. Hasta que no salga de este rango, el Dow Jones no tendría una dirección clara a corto plazo. El S&P 500 también retrocede hacia abajo durante el viernes pasado y vemos que ha encontrado un buen soporte alrededor de la media móvil exponencial de 55 días. Hacia arriba, la zona de máximos históricos en los 6,124 puntos podría seguir actuando como resistencia para el S&P 500. Al mismo tiempo, también vemos que se mantiene dentro de un rango por debajo de los 5,900 puntos. El próximo soporte más relevante para el S&P 500 podría estar alrededor de los 5,800 puntos. El Nasdaq 100 retrocede levemente hacia abajo durante la sesión del viernes y también se mantiene bastante indeciso en medio de alta volatilidad, pero sin tomar una dirección clara a corto plazo. La resistencia más relevante por encima de este pico, los 21,897 puntos, estaría en los máximos históricos de los 22,142 puntos. Por debajo de los 21,000 puntos, tal vez este mínimo alrededor de los 20,495 puntos actúe de nuevo como soporte para el Nasdaq 100. En Europa, el IBEX 35 de España registró un nuevo máximo histórico en los 12,769 puntos a inicios de la sesión del viernes, pero se frena un poco justo por debajo de ese nivel. Aún así, la tendencia alcista a corto plazo se mantiene bastante fuerte y es posible que continúe subiendo, tal vez hasta los 13,000 puntos. De retroceder hacia abajo, la zona de los 12,400 puntos podría actuar como soporte para el IBEX 35 de España. El FTSE 100 de Reino Unido también retrocede levemente hacia abajo desde máximos históricos en el 8,768, pero también mantiene una fuerte tendencia alcista a corto plazo y es posible que continúe subiendo. De retroceder un poco más hacia abajo por debajo de los 8,600 puntos, tal vez estos picos en los 8,588 puntos actúen como soporte para el FTSE 100 de Reino Unido. En América Latina, el Bovespa de Brasil estuvo toda la semana encajonado en medio de la media móvil exponencial de 55 días y la media móvil exponencial de 200 días. Vemos cómo esa media móvil exponencial de 200 días ha estado actuando como una buena resistencia a corto plazo para el Bovespa de Brasil, pero al romper por encima de ese nivel y superar este pico alrededor de los 128,000 puntos, la próxima resistencia más relevante para el Bovespa podría estar en este otro pico alrededor de los 131,000 puntos. Por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, el soporte más relevante podría estar alrededor de los 122,000 puntos.
Aunque el índice del dólar intentó recuperar algo de terreno durante la sesión del viernes, en realidad se mantiene muy indeciso, lo mismo que frente al peso mexicano, el cual todavía está dentro de una zona de congestión. Frente al real brasileño, el dólar se mantiene bastante débil, pero es posible que haya llegado a una zona de soporte donde podría intentar corregir al alza, ya que está muy sobreextendido a la baja. Sobre el gráfico diario del índice del dólar, vemos como el índice del dólar encuentra un buen soporte en la media móvil exponencial de 55 días, de donde ha rebotado hacia arriba en varias ocasiones, pero tampoco ha podido confirmar una ruptura real por encima del 10800. De regresar por encima del 10800, la próxima resistencia más relevante estaría en el 10900, seguido por este pico en el 11000, y por debajo de la media móvil exponencial de 55 días y por debajo del 10700, el próximo soporte más relevante para el índice del dólar estaría alrededor de la media móvil exponencial de 200 días en el 10521. Frente al peso mexicano, vemos como el dólar se mantiene dentro de este rango entre el 2010 y el 2090, aunque aquí llegó a romper por encima del 2010 y llegó a un máximo en el 21.29, regresa rápidamente hacia abajo, así que esto lo podríamos considerar como una falsa ruptura. El dólar frente al peso mexicano se mantiene estancado en la media móvil exponencial de 55 días sin tomar una dirección clara a corto plazo. Frente al real brasileño, el dólar se mantiene bastante débil y llegó al 5.73, pero vemos cómo se frena en esta zona. Está sobreextendido a la baja a corto plazo y podría retroceder hacia arriba, pero hacia arriba la media móvil exponencial de 55 días en el 5.92 es posible que actúe como resistencia para el dólar frente al real brasileño. De continuar cayendo, el próximo soporte más relevante para la paridad estaría en la media móvil exponencial de 200 días, alrededor del 5.65. El euro frente al dólar estuvo bastante volátil durante la semana pasada, pero vemos que encuentra una resistencia en la media móvil exponencial de 55 días, de donde intenta rebotar hacia abajo. De continuar con ese retroceso bajista, o más bien de regresar con esta tendencia bajista a medio plazo, el soporte más relevante sigue estando en estos mínimos alrededor del 1.0200. De regresar hacia arriba y lograr romper por encima de la media móvil exponencial de 55 días, tal vez el 1.0500 actúe como resistencia para el euro frente al dólar, seguido por el 1.0600. La libra también encuentra una resistencia alrededor de la media móvil exponencial de 55 días y prácticamente deja una falsa ruptura por encima de ese nivel. De retroceder o continuar retrocediendo hacia abajo, tal vez el 1.2300 actúe como soporte, seguido por este otro mínimo alrededor del 1.2100. Hacia arriba, de regresar por encima de la media móvil exponencial de 55 días, ya la próxima resistencia más relevante para la libra frente al dólar estaría en la media móvil exponencial de 200 días, alrededor del 1.2682. El oro y el café continuaron registrando nuevos máximos históricos durante la semana pasada, pero al mismo tiempo eso los deja sobreextendidos al alza a corto plazo y podrían retroceder a la baja. El crudo se mantiene bastante débil, pero también es posible que haya llegado a una zona de soporte. Sobre el gráfico diario del oro, vemos como el oro registró un nuevo máximo histórico en el 2886 y es posible que continúe subiendo hacia el 2900, pero como dijimos, esto lo deja sobreextendido hacia arriba y propenso a una corrección bajista. De corregir hacia abajo, tal vez la zona del 2800 actúe como soporte para el oro. El café registra un nuevo máximo histórico en el 410.00, los cuales son los $4.10 de dólar por libra en la bolsa mercantil de Nueva York. De retroceder hacia abajo, tal vez el 380.00 actúe como soporte para el café, ya que también está muy sobreextendido hacia arriba y propenso a una corrección bajista. La plata llegó a un máximo alrededor del 32.63, pero desde ese nivel retrocede levemente hacia abajo. Todavía mantiene una leve tendencia alcista a corto plazo, pero de continuar retrocediendo hacia abajo, el soporte más relevante estaría alrededor del 31.00, seguido por la media móvil exponencial de 55 días. El petróleo WTI encuentra algo de soporte alrededor del 70.26, pero se mantiene bastante débil y es posible que continúe cayendo. El próximo soporte más relevante para el petróleo WTI podría estar en estos mínimos alrededor del 68.40, o de retroceder hacia arriba, la media móvil exponencial de 55 días o la media móvil exponencial de 200 días podrían actuar como resistencia para el petróleo WTI.
El Brent encuentra algo de soporte alrededor de los $74 por barril, pero de continuar cayendo ya el próximo soporte más relevante podría estar en estos mínimos alrededor del 71.83. El Brent también podría encontrar algo de resistencia en la media móvil exponencial de 55 días y la media móvil exponencial de 200 días en caso de un retroceso alcista. Bueno, amigos y amigas, para esta semana tenemos varios datos importantes en el calendario económico de inflación de Estados Unidos. Tenemos el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor. Adicionalmente, también tenemos la comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, frente al Congreso estadounidense, y sus palabras también podrían ocasionar alta volatilidad en los mercados. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.